¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en un nuevo video del canal. En este caso vamos a seguir tratando lo que es neumología en la parte 2. Y recuerden estar suscritos al canal y darle clic a la campanita para que puedan estar notificados de todos los videos que vamos a estar subiendo en relación a lo que es medicina. Entonces, para continuar con el tema, vamos a hablar siempre de los tipos de dolores, los causados por el neumotórax espontáneo, que en este caso pues va a ser de origen pleural, va a estar irradiado hacia lo que es el cuello y el hombro del mismo lado afectado, va a tener un carácter terebrante y una sensación de pesadez y no va a tener relación con el grado del colapso pulmonar, pero sí va a influir la rapidez con que se produce. Las atelectaxias, en este caso, pues a veces son agudas y otras veces son moderadas y se atribuyen a la tracción del parénquima retraído sobre la pleura. En el caso de las embolias pulmonares, pues van a ser de un dolor bastante intenso, brusco, con una dificultad respiratoria progresiva, una taquicardia relacionada en este caso al nivel de la embolia pulmonar, sensación de angustia, estado sincopal. Horas después, pues el paciente puede presentar una fiebre intensa, muy variable, y los esputos con sangre roja y fresca se van a presentar en el 50% de los casos de infarto pulmonar. El dolor torácico musculoesquelético es muy frecuente. La neuralgia intercostal va a tener característica de ser un dolor vivo, urente, superficial, con exasperaciones pulsátiles a lo largo del tronco afecto. Se va a agravar durante la noche y aumenta con respiraciones profundas y de esfuerzo. Se va a producir por la irritación de las raíces dorsales posteriores y la irritación de los nervios intercostales. Al momento de realizar el examen físico, podemos observar en nuestro paciente una hiperestasia cutánea. El dolor va a ser de carácter exquisito sobre puntos de Bayeux. En este caso podemos tenerlo a nivel vertebral o apofisiario junto a la columna vertebral, en donde va a emerger el nervio del canal. Podemos observarlo también en el punto de Bayeux lateral a la mitad del espacio intercostal, en el sitio en el cual la rama colateral perforante lateral irradia los tegumentos, y esternal junto al esternón, donde la rama perforante anterior atraviesa la capa muscular. Entonces, los puntos de Bayeux van a estar distribuidos de la siguiente manera. Tenemos en la presente imagen lo que es el tórax anterior del lado izquierdo y el tórax posterior del lado derecho. En el caso del tórax anterior podemos observar lo que es el espacio intercostal lateral a nivel de lo que es el cuarto espacio intercostal y el esternón, que en este caso pues está sobre lo que es la unión condrocostal a un lado del manubrio. De igual manera pues tenemos en la parte posterior el punto de Bayeux vertebral, y en este caso pues lo podemos observar sobre la columna vertebral o lateral a nivel de una apófisis. Los puntos de Bayeux en este caso son puntos dolorosos en los cuales podemos encontrar una rama nerviosa. Las ganglionitis posterior agudas generalmente se van a producir por el virus del herpes zóster. En este caso, pues van a estar distribuidas en forma de cinturón o en una zona determinada. Los dolores van a ser neurálgicos, intensos. La erupción, en este caso, sobre la base eritematosa de las pápulas,
podemos observar también papulovesículas o vesículas. Se van a distribuir a lo largo del nervio intercostal afecto y no va a rebasar la línea medio esternal. Casi siempre es unilateral. Entonces, en la presente imagen podemos observar nosotros de que no pasa lo que es la línea medio esternal. Está distribuido desde lo que es la línea medio esternal hacia la línea axilar posterior. Está distribuida en una zona determinada o en un dermatoma y podemos observar en este caso lo que son las vesículas y las pápulas eritematosas. Generalmente el herpes zóster va a presentarse en relación al segmento que está afectado. En relación a las fracturas costales, pues pueden ser de dos tipos, traumáticas o por violencia muscular indirectas. Traumáticas haciendo referencia a que el paciente haya sufrido una caída, un accidente en automóvil, un accidente en motocicleta, cualquier tipo de trauma directo sobre el paciente o sobre su tórax. Y por violencia muscular indirecta, pues puede ser por una crisis de tos o por un estornudo bastante fuerte. El sitio habitual en este caso va a ser la unión de un tercio medio y anterior de las costillas, generalmente de la 5 a la 10ª costilla. El dolor va a ser limitado a la presión, puede ser extenso si son varias costillas las afectadas. Podemos observar crepitaciones en nuestro paciente y si se comprime el tórax en diferentes planos, el dolor siempre va a ser en el mismo sitio, específicamente donde se encuentra la fractura. Y aquí tenemos lo que es la maniobra de Brandel, que consta en hacer que nuestro paciente levante un peso determinado y el paciente pues en este caso va a percibir un dolor violento en el sitio de la fractura. Podemos observar en la siguiente radiografía pues que en este caso nuestro paciente tiene una fractura a lo que es el nivel del húmero. Tenemos fractura a nivel de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima costilla derecha. Pues en este caso estos tipos de fracturas van relacionadas íntimamente con la respiración. Adicional de que se puede realizar lo que es la maniobra de Brandel, también podemos observar un tipo de respiración que es la respiración paradójica, que en este caso pues es característica de fracturas costales múltiples. En relación a la respiración, pues tenemos la disnea, que prácticamente es una dificultad para respirar. Es muy frecuente observarla en la clínica. Los síntomas, pues en este caso van a ser impresionantes para el paciente. El signo que en este caso va a llamar más la atención y que nos puede orientar a una enfermedad pulmonar y va a depender de la sensibilidad general del individuo, ya que este pues va a describir si el dolor es leve o es intenso al momento de tener la dificultad para la respiración. Se manifiesta pues en este caso por las anomalías de los movimientos respiratorios en relación a la frecuencia, a la amplitud de la respiración, al ritmo con que el paciente respira y la duración entre las fases inspiratorias y expiratorias. En el caso de la bradipnea, que es una respiración lenta, se puede causar por una estenosis de las vías aéreas altas, generalmente por asma o un enfisema obstructivo broncógeno. En el caso de la bradipnea, pues en este caso va a haber un cierre de la luz de las vías aéreas, pues que obviamente va a causar que la respiración sea más lenta. La contraparte, que es la taquipnea, en este caso un aumento de lo que es la respiración, pero con una disminución de la amplitud respiratoria, o sea que va a ser una respiración superficial o corta. Generalmente podemos presentarla después de grandes esfuerzos, no es necesariamente que sea patológica,
puede ser por traumas emotivos, por insuficiencia cardíaca congestiva y también por insuficiencia pulmonar. En el caso de presentar un aumento de la amplitud respiratoria, en este caso de la polipnea, se tiene que sospechar de lo que es la respiración de Kussmaul. Generalmente esta la podemos encontrar en los comas diabéticos o una cetoacidosis diabética. La disnea de causas de respiración, en este caso, pues podemos encontrarlo por estenosis de las vías respiratorias, la reducción de la superficie alveolar, la disminución o pérdida de la elasticidad del pulmón, trastornos de la permeabilidad y anomalías de las cajas respiratorias. Entonces, todas estas características nos pueden provocar una disnea, es decir, una dificultad para respirar. Entonces, si nuestro paciente tiene una dificultad para respirar secundaria a una estenosis, secundaria a una disminución de la frecuencia respiratoria por dificultad a nivel de lo que son los centros reguladores de la respiración, nuestro paciente puede empezar a tener efectos visibles, que en este caso pues es la cianosis. La cianosis en este caso es la coloración azul generalmente de algunas partes del cuerpo dependiendo del lugar en donde se van a originar. En este caso las cianosis pueden ser centrales o periféricas, dependiendo de dónde se encuentre la anomalía. Y en este caso pues las cianosis también pueden ser de origen pulmonar centrógena. Y en este caso pues se pueden deber a diferentes causas, que en este caso puede ser un bloqueo alveocapilar, una fibrosis pulmonar difusa, una disminución de la tensión de oxígeno alveolar, puede ser también causada por asma, enfisemas o atelectasia, que en este caso es un colapso total o parcial del pulmón. El territorio, en este caso pulmonar, que se va a quedar sin ventilación, pero va a continuar con circulación, se le va a conocer como un cortocircuito vascular o un shunt. En este caso, por conservarse la irrigación de los alvéolos mal ventilados. Entonces la sangre va a estar fluyendo constantemente en nuestro paciente, pero los niveles de oxígeno que van a tener esta sangre no van a ser lo suficientes. Esto se va a ver reflejado, ya que la sangre se va a volver de tipo venosa, y pues se va a ver reflejado a nivel de los capilares superficiales de la piel, mostrando el color azul característico de dicho signo. En el caso de la tos, pues es un signo inespecífico. En este caso, la tos puede ser de cualquier origen, no necesariamente pulmonar. Aparece en casi todas las afecciones pulmonares, eso sí lo tenemos que tener en cuenta, y va a ser un reflejo defensivo. En este caso, pues va a consistir en la expiración forzada, el cierre de la glotis. En este caso, al alcanzar cierta presión, se va a abrir la glotis, va a expulsar el aire a gran velocidad y va a producir el ruido característico. En este caso tenemos que tener en cuenta que el aire sale a una velocidad aproximada de 100 metros por segundo. Entonces, ¿por qué les mencionaba que la tos es un signo inespecífico? Pues en este caso, una afección pulmonar sí podemos sospechar si nuestro paciente tiene tos, pero en este caso, pues una tos no la puede causar un reflujo gastroesofágico. Una tos no nos puede causar en este caso el acercamiento con algún alérgeno, y así sucesivamente con diferentes circunstancias que nos pueden provocar una tos en nuestro paciente. En este caso, pues la tos va a estar regulado por el centro tusígeno en el bulbo raquídeo, va a recibir estímulos del cerebro, puede haber una tos voluntaria. Y las zonas tusígenas, pues en este caso en el aparato respiratorio, se van a encontrar en la pared posterior de la laringe y en la mitad inferior de las cuerdas bucales y de la tráquea. La excitación del parénquima pulmonar no produce tos. Por existencia de las cavernas, quistes y abscesos silenciosos, pues también podemos presentar un tipo de
Pues de igual manera tenemos lo que es la tos, que la podemos clasificar en seca, crasa o húmeda, una tos apagada, acoplada, emetizante o contenida. La expectoración pues es el acto de arrancar y arrojar por la boca flemas y secreciones que se depositan a nivel de la laringe, tráquea y bronquios. El producto se llama esputo. Tiene un gran valor clínico diagnóstico y la presencia de esputo supone un proceso anormal en el sistema broncopulmonar. Se produce normalmente en una cantidad inferior a 100 mililitros durante un día, lo que no motiva ninguna expectoración. De igual manera, pues encontramos lo que es la vómica, que es la expulsión brusca y masiva por la boca de una gran cantidad de pus o de líquido. En este caso, pues podemos presentar dos tipos de vómica. En este caso, presentada o fraccionada si es a intervalos. Es algo que tenemos que evaluar en la vómica. Pero los dos tipos de vómica son la vómica verdadera y la pseudovómica. La vómica verdadera produce una secreción homogénea parecida a lo que es el puré. Al eliminarlo desciende la temperatura, la que asciende a medida que se acumula y forma pus. En cambio, la pseudovómica produce una secreción en capas. La intensidad de la fiebre se relaciona con el volumen de la expectoración, es decir, que es una fiebre de secreción. Entonces, esas son las dos formas principales de diferenciar la vómica. Si es de un aspecto homogéneo, compacto, es una vómica verdadera, pero si está dividido en capas, es una pseudovómica. De igual manera, pues correlacionarlo con los niveles de temperatura que pueda presentar el paciente. Luego tenemos lo que es la hemoptisis, que es la expulsión de sangre que produce a nivel de las vías respiratorias del pulmón. Y pues en este caso los dos signos para valorar lo que es el diagnóstico sería la hemorragia, que va a producir carraspeo y tos. Y de igual manera pues la sangre es clara, rutilante y con burbujas de aire. Va a tener un aspecto espumoso. La fiebre, pues se puede observar dos tipos de fiebre: las bronquitis agudas, la fiebre alta, escalofríos, tos y el dolor retroesternal va a ser característico de las bronquitis agudas. En cambio, un paciente que va a estar apirético y en fases de agudización con fiebre y luego va a tener un aumento de la expectoración, pues podemos empezar a sospechar de lo que es una bronquitis crónica y bronquiectasias. En el caso del asma infeccioso broncopático, en este caso el inicio es brusco, pero es precedido por escalofríos. Hay una hiperexia que no remite, que es decir, que no desciende. Luego del descenso brusco, una remisión al séptimo día. Entonces vamos a tener al paciente con niveles altos de temperatura durante un tiempo aproximado de una semana, en el caso de que el paciente pues tenga dentro de su cuerpo un factor que le produzca asma, en este caso broncopático. La embolia pulmonar, pues en este caso se va a caracterizar por lo que es la fiebre continua, va a ser rebelde a fármacos, pero en este caso sí va a responder a lo que es la heparina. En cambio, la tuberculosis pleuropulmonar va a ser diatérmica o va a cursar con una febrícula con una temperatura menor a 38 grados centígrados. Puede presentar diferentes tipos de fiebres, como puede ser ondulante, regular, irregular, inversa, éctica o postprandial. En el caso de la anorexia, pues el síntoma va a ser constante en procesos como por ejemplo los procesos neoplásicos, sépticos y tuberculosis avanzada. Las causas pues pueden ser una intoxicación y factores psíquicos. La astenia pues es frecuente presentarla en pacientes que tienen tuberculosis, neoplasias, bronconeumopatías sépticas, que se va a producir por una alteración del metabolismo de la musculatura esquelética
causas psíquicas, leve insuficiencia suprarrenal o hipoadrenalismo. Entonces, al momento que nosotros empezamos a interactuar con nuestro paciente, luego de haber tomado lo que es todo el interrogatorio, vamos a tener el siguiente paso, que es el examen físico, que va a estar compuesto principalmente o de forma inicial de la inspección. En este caso tenemos que tener la actitud que tiene nuestro paciente. La finalidad, pues en este caso, observar si está teniendo una posición antiálgica. En este caso, pues puede ser relacionado al alivio de una disnea. Si va a tener flojedad, cansancio. En el caso de los enfermos broncopulmonares puros con cianosis y disnea, en este caso pueden dormir con una almohada. El decúbito lateral sobre el lado enfermo, en el caso de las supuraciones pulmonares y bronquiectasias. Entonces, todo lo relacionado al paciente en relación a su actitud nos puede orientar a ciertos procesos patológicos. Luego, en el caso de las fascias, pues tenemos la fascia adenoidea, que en este caso la respiración va a ser bucal por ocupación faríngea. La boca va a estar entreabierta, en este caso la primera durante el sueño y luego durante el día. La mirada va a estar ausente y la expresión va a ser de desinterés. Entonces, en este caso podemos observar lo que son dos fotografías de niños que están sufriendo lo que es una fascia adenoidea, y pues podemos observar que tienen la boca entreabierta. Lamentablemente, por seguridad de los niños, entonces decidieron taparle lo que eran los ojos, donde podemos observar lo que es la mirada de cansancio. En las fases disneicas, en este caso, pues va a presentar una fase ansiosa con cierto color azul, indicando una cianosis. La boca abierta por falta de aire. De igual manera, las fases de tosferina, pues en este caso la cara y los ojos van a estar inyectados. Las venas turgentes, en este caso, van a ser bastante observables. La lengua va a estar abarquillada y prolapsada, y pues el paciente va a tener un leve tinte azul. En el caso de las fascias neumónicas, pues va a ser una fase que va a ser bultuosa, congestiva y con abundante aleteo nasal. Las fascias, en este caso bronconeumónicas, van a ser una mirada de angustia. La cianosis, pues en este caso va a ser lívida. La sudoración en la cabeza va a ser abundante. Y tenemos lo que es las fascias tuberculosas, que en este caso, pues la palidez alabastrina de la piel se va a presentar. Igual va a haber cierta rubicundez a nivel de las mejillas, y a veces va a ser un poco demostrativa. Los ojos, pues en este caso, van a estar brillantes. Luego tenemos las fascias cianóticas, que van a ser bultuosas, con un tinte más acentuado en los labios. En las broncopatías crónicas, pues pueden cursar con un efisema o un fallo cardíaco. Se puede presentar también lo que es una fase cianótica por la deficiencia de oxígeno a nivel de la sangre. Las fascias mediastínicas, pues en este caso puede ser causado por una estasis venosa en la vena cava superior por un proceso mediastínico tumoral. El edema de la cara, del cuello, del tórax superior y de ambos brazos, o puede estar limitada a la cara, cuello y las fosas supraclaviculares. La cianosis de los labios y las extremidades o cara del cuello, y pues en este caso van a tener una gran ingurgitación de las venas yugulares, van a ser muy observables. En relación, en este caso, de lo que son los escrófulas y la tuberculosis, los elementos residen en los ojos a causa de la conjuntivitis y formación de flictenas hinchados y entornados, con un borde de los párpados enrojecidos, nariz abundante, secreción sudoropurulenta, va a ser en este caso una escoria de las ventanas de la nariz. Los labios, pues en este caso los podemos observar el labio superior engrosado,
Va a haber un eczema impetigoso producido por la irritación crónica que produce la secreción nasal y lagrimal situado a nivel de lo que es la línea media. Y el cuello va a ser engrosado por tumefacción de los ganglios cervicales. En el caso de un tumor cerebral, pues del 20 al 35% de las metástasis va a ser del tumor maligno bronquial. Es posible una detección errónea del tumor cerebral. Y en este caso, pues los signos cerebrales difusos en abscesos pulmonares pues van a ser de origen piógenos y algunas veces micóticos. En relación a la constitución, pues, en relación a la tisis, pues el grupo de individuos más vulnerables a la tuberculosis. En las neumoconiosis, pues los clínicos que en asténicos leptosomos, entonces vamos a observar más probabilidad de una neumoconiosis en pacientes que sean obesos que en pacientes delgados. En relación al estado nutricional, pues podemos tener caquéticos en tumores malignos, supuraciones crónicas, colangenosis y tuberculosis. En el examen de piel y faneras, pues en este caso los nódulos cutáneos supurativos o ulcerados en el carcinoma bronquial, en lo que es la aspergilosis pulmonar primaria, y en el caso de la tuberculosis hematógena diseminada, el eritema nudoso, en este caso van a ser nódulos cutáneos, pueden ser ovalados, rojos, duros, en espinillas, en este caso en las nalgas, en las superficies de la extensión de los brazos. Va a haber un tipo de piel senil en insuficiencia respiratoria crónica y pues puede observarse un rash petequial en el pliegue anterior de la axila, el saco conjuntival inferior, en embolia grasa del pulmón. Entonces podemos observar acá una imagen de lo que son los nódulos cutáneos distribuidos en diferentes partes del cuerpo. También de igual manera lo que es el eritema nudoso. Y lo que es la escrófula de la tuberculosis. Los nódulos subcutáneos. Entonces, al momento de realizar la inspección del tórax, tenemos que tener en cuenta que el límite superior del tórax va a estar dividido por lo que son líneas. Entonces, por delante, en este caso, el relieve del borde superior a nivel del manubrio esternal y ambas clavículas, y por detrás va a estar determinado por lo que es la línea trazada entre ambas articulaciones acromioclaviculares, pasando por la apófisis de la séptima vértebra cervical. El límite inferior en este caso va a ser representado por el relieve del reborde costal y apéndice chifoides, extendiéndose por detrás hasta las 12avas costillas. Los límites externos en este caso no van a ser absolutos respecto al contenido interior de la cavidad. Ambos vértices pulmonares van a sobresalir parcialmente por encima hacia el hueco supraclavicular, en este caso la forma abovedada del diafragma por debajo hace que en el caso de una superposición del contenido torácico y abdominal desde las regiones mamarias hasta el ombligo. Entonces, hablando ya específicamente de lo que estamos viendo, podemos observar lo que es el límite superior de lo que es el diafragma, en este caso pasando por lo que es la séptima vértebra cervical, y pues luego tendríamos lo que es el límite inferior pasando por la 12ava vértebra dorsal, siempre teniendo en cuenta de que llega a nivel de la parte trasera de las costillas número 12. Entonces, compañeros, nos vamos a quedar hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Denle me gusta, no olviden suscribirse y darle a la campanita para estar siempre informados de todos los videos que subimos en el canal. Espero verlos en la parte número 3. Así que muchas gracias y hasta luego.